Muy buenas noches, que la bendición del Señor sea en su vida y en su familia. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por concedernos este privilegio de poder compartir en esta noche un estudio bíblico más en la palabra del Señor, específicamente en el libro de Apocalipsis, que desde ya hace algunos meses venimos nosotros estudiando. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y pedir su dirección y su iluminación por su Espíritu para cada uno de nosotros. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu bondad hacia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que el entendimiento de tus enseñanzas sirvan para que nosotros busquemos cada vez más y más la santidad. Busquemos agradarte en todo lo que hagamos, sabiendo, Señor, que si bien es cierto, tú eres un Dios paciente, lleno de bondad y de amor para con nosotros, también tu palabra nos enseña que eres un Dios celoso, un Dios justo y un Dios que a lo largo de la historia se ha manifestado también, Señor, en situaciones en las cuales tu juicio se manifiesta en contra del pecado del mundo. Por eso ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti y buscar cada día hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Estamos llegando a esa parte del libro de Apocalipsis en la cual el Señor en su palabra va a mostrarnos cómo se van a desarrollar esos acontecimientos finales en la historia de la humanidad. Y a manera de introducción quiero comenzar diciendo que cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, y los cuales encontramos en su palabra, hay algunos de ellos que nos parecen agradables, que nos son agradables, y otros que no nos son tan agradables. A tal punto que algunos podrían hasta clasificar los atributos de Dios, algunos como buenos y otros como malos. Pero sabemos que Dios es bueno, Dios no tiene ningún atributo malo. Puede que haya un atributo que a nosotros, como repito, no nos agrade, no nos parezca, pero Dios es Dios y la Biblia nos dice que Él tiene ese atributo y esos atributos Dios los ha manifestado. Nos gusta pensar mucho de los atributos de Dios como Dios es amor, Dios es paz, Dios es consolación, Dios es bondad, Dios es paciente, Dios es clemente y misericordioso. Y todo eso lo es Dios, la Biblia lo dice, y gracias a Dios porque, como dice Jeremías, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido nosotros consumidos. Hace poco leía un pensamiento de un predicador que decía: si estás vivo hoy, dale gracias a Dios, porque en su juicio pudo haberte matado anoche. Démosle gracias a Dios que es misericordioso. Ahora, también tenemos que entender que entre los atributos de Dios se nos dice que Dios es justo. Se nos dice que Dios es fuerte. Se nos dice que Dios es celoso. Y se nos dice también que Dios es un Dios de ira. De hecho, en Hebreos se nos dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y vemos que a lo largo de la historia se han manifestado juicios de Dios. Uno de los más terribles dentro de la humanidad fue el diluvio. Imagínense, 8 personas sobrevivieron nada más a aquel terrible juicio de Dios que venía por causa del pecado del ser humano. Esos tiempos eran tiempos de perdición, tiempos de maldad, tiempos de pecado manifiesto. Y sabe, en el final de los tiempos Jesús también anunció que habrían de ser como en los días de Noé. Claro, algunos dicen que esa alusión la hace Cristo refiriéndose a como que nadie esperaba que fuese a pasar alguna catástrofe como la que vino en el diluvio. Bueno, pues tampoco nadie, absolutamente nadie se quiere imaginar que vendrán tiempos a futuro en los cuales Dios también manifestará su ira a través de juicios terribles sobre la humanidad. Bueno, también recordemos que si se trata solo de eso, no podemos dejar de lado el hecho de que en los tiempos de Noé, dice que la maldad del hombre era tan terrible que hasta usa una expresión
donde muchos tienden a polemizar el tema de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, que Dios dice, ¿para qué lo hice? No sabía que esto iba a pasar. No, no es así. Significa lo que le dolía a Dios ver el pecado del hombre, por causa del cual tenía que enviar su juicio. También vemos cómo Dios manifiesta a pueblos específicos su juicio. Vemos al pueblo de Egipto, cuando no quiere Faraón dejar libre a Israel, a los hebreos de la esclavitud a los que eran sometidos, y empezó como que a jugar con que sí, con que no, y le vinieron 10 plagas terribles al pueblo de Egipto por causa de la necedad de su rey. Ahora, pero no solamente a pueblos extraños, los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel los vemos consecutivamente en el libro de Jueces. Hacían lo malo delante del Señor y Dios utilizaba a una nación vecina para traer sobre ellos invasión, les quitaban sus cultivos y los mantenían oprimidos por cierto tiempo. Y claro, recordamos los grandes juicios de Dios con las invasiones, primero el reino del norte de parte de los asirios y luego el reino del sur por parte de los babilonios. Entonces Dios siempre ha tenido esas manifestaciones. Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento hay una expresión de ira de parte de él, de enojo de parte de él en el templo, cuando tiene que sacar a los cambistas, a los mercaderes, a quienes habían convertido el templo, que era casa de oración, en una cueva de ladrones. Y es que muchos asocian la ira con pecado, pero hay una ira que es una ira santa, que precisamente está en contra del pecado, que viene para manifestarse en contra del pecado. Eso es lo que en esta noche vamos a estar viendo cuando se abren otros 2 sellos, el quinto y el sexto sello, que situándonos en la historia de la consumación de los tiempos, la mayoría de teólogos los ubica como entre el comienzo ya de los 3 años y medio de la gran tribulación. Si ustedes recuerdan la semana pasada cuando vimos los 4 caballos del Apocalipsis, será ese comienzo de dolores, serán esos primeros 3 años y medio de tribulación previos a la gran tribulación, que es la segunda parte de esta etapa, en la cual se realizan juicios terribles de parte de Dios en contra del pecado de la humanidad. Vamos a ver Apocalipsis 6, hoy los versículos del 9 al 17. Primero vamos a ver los versículos del 9 al 11, pero antes quiero leer el último versículo, el 17. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mire, ese versículo es el último que vamos a ver, a mencionar hoy, pero sin embargo lo leo desde una vez, porque ese versículo expresa los acontecimientos que comienzan en el versículo 9 con la apertura de los sellos. Quiero decir también, no pensemos que Apocalipsis está escrito de una manera cronológica, en el sentido de decir lo que dice el capítulo 6 pasa primero, luego lo del capítulo 7, el capítulo 8. No, algunas cosas son como incluso lo que encontramos en Génesis. Si nosotros vemos Génesis 1, da una narración general de toda la creación, incluida la creación del hombre y la mujer. Pero Génesis 2 entra ya más en detalle de la creación del hombre y la mujer. Ahora, Apocalipsis viene a ser similar, nos da un panorama de los acontecimientos a suceder en el futuro, pero luego nos va a empezar a dar detalles de esos mismos acontecimientos que ya se han narrado de una manera general. Luego ya se entra a describir de una manera más específica. Entonces, en la apertura del quinto sello va a iniciar esa etapa de los 3 años y medio de la gran tribulación. Y vamos a leer ahora los versos del 9 al 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se abre el quinto sello. Los primeros cuatro, recordemos, los cuatro caballos del Apocalipsis, un panorama de lo que estaba pasando acá en la tierra. Ahora, acá regresa Juan a una visión en el cielo, pero es una visión distinta, porque aquí ya no pareciera que está el trono, sino que está el altar, un altar, ¿no? Y ese quinto sello dice que debajo del altar, bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, la iglesia ya no está. Hemos venido viendo que en opiniones generales de los más reconocidos teólogos ya se ha efectuado el arrebatamiento o el rapto. En el capítulo 4, Juan y la iglesia están teniendo visiones allá en el cielo, ya está la iglesia allá con el Señor, pero aquí se nos habla obviamente de creyentes que habían sido sacrificados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Entonces la pregunta es, si la iglesia ya no está, ¿cómo es que aquellas personas llegaron a ser creyentes? Bueno, hay varias explicaciones para eso. Les comparto que algunos dicen que esa es la causa por la cual algunos creen que la iglesia va a pasar la tribulación. Y dice, entonces, si la iglesia va a estar en la tribulación, porque sigue predicándose la palabra de Dios. La otra interpretación que dice, no, la iglesia va a pasar solo una parte, dice, bueno, sí, ven, la iglesia va a pasar la primera parte porque son los salidos durante 2 o 3 años y medio que la iglesia todavía no se ha ido y que se ha predicado la palabra de Dios y se han convertido. Pero la explicación más aceptable, la versión o interpretación más aceptable es de que Dios no se va a quedar sin testimonio en la tierra aun cuando la iglesia ya haya partido, ¿no?, en el arrebatamiento, sino que Dios mismo dejaría o levantaría testigos en la tierra, personas que siguieren aceptando el testimonio de Dios. Algunos creen que son los que se convierten por algo que acontece en el capítulo 7, los 144,000 sellados. La otra semana vamos a entrar a eso también, que es bastante polémico. Se creen que algunos piensan que son exclusivamente judíos, ¿no?, de las tribus de Israel, como se va a mencionar. Otros creen que no. Otros creen que es solo simbólico el mención de las tribus y que van a ser creyentes judíos y gentiles que van a estar predicando la palabra de Dios. Eso nos ocuparemos la próxima semana. Independientemente de esto, sí vamos a notar acá que en el tiempo en que suceden estas cosas, hay nuevamente una persecución encarnizada en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquellos hombres habían sido muertos, y la palabra literal ahí es degollados, muertos violentamente, asesinados. ¿Por causa de qué dice? Por causa de la palabra de Dios, por haber recibido ellos la palabra de Dios y también por el testimonio que tenían. Ahora, oigan bien, la palabra de Dios sí obviamente indica que son producto de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues como hemos explicado, por aquellos que Dios levantará en ese tiempo para predicar su palabra. Aún habrá otro testimonio que seguirá quedando aquí en la tierra, que es la palabra de Dios. Las Biblias van a permanecer acá, ¿no?
¿Cuántos testimonios no hemos oído de personas que se han convertido porque han encontrado una Biblia, un Nuevo Testamento y han recibido el llamado de Dios a la salvación? Entonces, van a seguir habiendo conversiones. Sin embargo, debido a que ya se está manifestando el dominio del hijo de perdición sobre la tierra, estas personas serán sufridas. Cuando la iglesia se va, cuando el arrebatamiento se produce, los que son más dispensacionalistas dicen se acaba la era de la gracia, aunque siempre la gracia de Dios continúa. En los que han de ser salvos se sigue manifestando la gracia de Dios, pero sí hablan acerca de que los términos y las maneras de tratar de Dios hacia el mundo y del mundo hacia la iglesia son diferentes. Ahorita estamos en una etapa de gracia, aunque también en ciertas partes del mundo se experimenta persecución, se experimenta creyentes que son muertos por causa de la fe. Pero en los tiempos de la tribulación, el mundo entero estará bajo el dominio del maligno. La iglesia será perseguida. Aquellos que Dios llame a la salvación serán perseguidos, serán muertos de manera violenta. ¿Por qué? Porque han recibido la palabra de Dios. Pero también dice por el testimonio que tenían. Fíjese, no es tanto el testimonio que hablaban, aunque obviamente si son personas que han recibido la palabra, van a hablar de la palabra de Dios, van a predicar la palabra de Dios. Pero el testimonio que tenían era que no negaban a Cristo, que Cristo mismo daba testimonio en ellos de que verdaderamente eran personas convertidas a Dios. Su final sería, en el sentido físico, humano, trágico, porque habrían de morir de forma violenta, pero finalmente también tendrían la esperanza de vivir para siempre con el Señor. Y dice que estos clamaban, dice, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, esta oración pareciera no ser muy propia de los creyentes, pero ahora que hemos estado en los devocionales a través del libro de los Salmos, encontramos gran cantidad de salmos, se les llama salmos imprecatorios, en los cuales el salmista clama de que Dios tome venganza, de que hasta cuándo va a soportar la maldad de los impíos. Bueno, esta oración será hecha por los santos de aquel entonces. No. Algunos dicen que esta es la base para decir que son solamente judíos, porque los judíos conocen esos salmos imprecatorios. Pero sabe, muchas veces, aún en estos tiempos de gracia, nosotros también clamamos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habremos de ver tanta maldad en el mundo? ¿Hasta cuándo habremos de ver tantas manifestaciones de gente que se opone a ti? Sí, hoy pedimos que su gracia los transforme y se arrepientan. Así como hizo Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Pero ¿qué pasa con esa gente si finalmente no se arrepiente? La ira de Dios vendrá sobre ellos y la destrucción vendrá sobre sus vidas. ¿Hasta cuándo? Esa es la oración. Bueno, y en aquellos tiempos difíciles, en aquellos tiempos de crueldad en contra de la iglesia, el clamor de ellos será para que se establezca la justicia divina, para que Dios no se burlen de él. Miren, hoy en día uno ve no solamente tanta manifestación de pecado, sino que la manera en que la gente se expresa en contra de Dios. Hay una expresión que dice, es como que si la gente alzara su puño en contra de Dios y le dijera: me importa muy poco lo que tú digas, me importa muy poco lo que tú hagas, es más, no creo en ti. Y esa clase de injusticias, esa clase de irreverencia en contra de Dios hace que estas oraciones lleguen: Señor, ¿hasta cuándo vas a soportar tú tanto insulto de parte del hombre contra ti? Porque es obvio que en
donde estamos nosotros viviendo, en el mundo en medio del cual estamos viviendo, hay un gran desprecio de Dios. Hay un gran desprecio de Dios. Y concertado por mentes que se les cataloga como privilegiadas. Personas en posiciones de liderazgo en los distintos países del mundo, aún en aquellos en que se dice invocar el nombre de Dios. Las personas ofenden a Dios con sus hechos, con su estilo de vida. Hace poco se vio la juramentación del presidente de los Estados Unidos, como se hace todos los años con los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Y cada vez que un presidente en Estados Unidos toma posesión, jura con una mano sobre la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿esos presidentes conocen la Biblia? A la hora de emitir la aprobación o desaprobación en cuanto a alguna ley, dirán ellos, voy a ir a la Biblia a ver qué dice la palabra de Dios. Podríamos ver que hasta ahí hay insulto de parte del hombre hacia Dios. Entonces, obviamente, la imprecación de los santos, la oración de los santos es, Señor, ¿cuánto va a tardar esto, Señor? Imagínense, tenemos que entender también que la condición en que vivían aquellos creyentes va a ser terrible en ese tiempo. Va a ser terrible. Ya no va a ser aquello de que nos vamos a ofender por una cosita que digan, por una cosita que hagan contra la iglesia. No, va a ser una persecución cruel en contra del pueblo de Dios. Y por eso esta oración, entendamos esa oración por los tiempos en que los creyentes están viviendo. Ahora la respuesta de Dios es esta, dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miren lo que contiene esta respuesta. Primero, se les dan vestiduras blancas. Ustedes son mis amados, ustedes han sido salvados, ustedes me pertenecen. Vestiduras blancas es símbolo de pureza. Ahora, y la oración que hicieron no como que tiene cierto odio, no, tiene justicia de Dios. Y eso manifiesta que ellos están contra el pecado y por lo tanto reciben esas vestiduras blancas, señal de pureza, señal de que han sido lavados por la sangre de Cristo, señal de que son aceptables delante de Dios por la sangre del Cordero, de que el testimonio que ellos han dado, la palabra que ellos han hablado y la forma en que ellos han vivido y aún lo que han ofrendado sus vidas, ¿no? Porque recuerden, están ahí debajo del altar donde en el Antiguo Testamento ahí se colocaba el resto de la sangre, en el propiciatorio caía al pie del altar, ahí estaban, han sido ofrenda a Dios, han ofrendado sus vidas a Dios y Dios los ha aceptado. Ahora Dios les da vestiduras blancas en reconocimiento que tienen la dignidad de estar con Él, no en sí mismos, sino en lo que Cristo ha hecho por ellos. Luego dice, descansen todavía un poco de tiempo. Miren, no se desesperen, esto vendrá pronto a su fin. Es un poco el tiempo que va a transcurrir. Dios va a tomar acción. Dios va a ejecutar todos aquellos actos que Él ya ha dicho en su palabra. Ustedes descansen, ustedes dejen esto en las manos de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Saben qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos. O sea, Dios dice, todavía faltan algunos que se conviertan, todavía faltan algunos también que ofrezcan su vida en sacrificio por la fe en Dios. Entonces, no están completos todavía, no están completos todavía. Cuando ya se complete el número que solamente Dios sabe, entonces Dios va a actuar y va a ejecutar todo aquello que ya ha predicho, todo aquello que tiene previsto, porque no hay juicio de Dios que no se vaya a cumplir. Entonces le dice, esperen un poco de tiempo, tranquilos, yo estoy en control de todas las cosas, yo sé lo que estoy haciendo, faltan todavía que algunos lleguen a
poner su fe en Cristo. Y aunque ellos también van a pasar por lo que ustedes han pasado, ellos también recibirán vestiduras blancas y también vendrán a mi santa presencia. Entonces Dios está en control de esto. Ahora, decía que ese tiempo será un tiempo terrible. Todavía habrá gente que en su gracia Dios va a salvar. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué esperar hasta ese entonces? ¿Por qué esperar hasta que llegue ese tiempo en cual las cosas serán mucho más difíciles de hoy? Primero, ¿por qué los creyentes tenemos que esperar? O hayan personas que tengan que esperar para predicar el evangelio en esas circunstancias tan difíciles. Si hoy podemos nosotros llevar el evangelio a cualquier persona para que eviten llegar a ese tiempo de suma dificultad. Y las personas que oyen el evangelio, ¿por qué esperar a que llegue el tiempo de tribulación? ¿Por qué esperar a que lleguen todas estas calamidades y sufran la persecución y sean muertos? ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no buscar de Dios hoy, que estamos en esta preciosa etapa en que la misericordia de Dios se extiende de manera gratuita y con plena libertad para recibir a Cristo? Yo le animo a la iglesia a que sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación. El mensaje de salvación, que es anunciar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dando su sangre para pagar por los pecados de todo aquel que confía en Él, e instar, motivar y amar a las personas a un arrepentimiento sincero para que se alejen de sus pecados, para que pongan su fe en Jesucristo y Él transforme sus vidas y se conviertan no solamente a una salvación que es vida eterna en Cristo, sino también en anunciantes, en proclamadores de las buenas nuevas de salvación. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que esperar. El día de salvación es hoy. Muy bien, sexto sello, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello, lo que va ahora a demostrar, lo que va ahora a descubrir, son manifestaciones de un cataclismo mundial y reacciones pavorosas de todas las personas enemigas de Dios. El sexto sello va a hablar de un temor sobrecogedor, y mientras que los primeros 5, incluido el último que vimos, tiene que ver con la actividad humana que Dios mismo utiliza para llevar todos sus propios propósitos, ahora en este punto Él va a comenzar su intervención directa. Tenemos en Mateo 24:29 la cita que hace referencia a esto. Es el mensaje escatológico de Cristo cuando dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de esto que Apocalipsis está anunciando, un desarrollo de un cataclismo sin precedentes. Recuerda que dijimos que Dios ha manifestado
a lo largo de la historia juicios sobre el pecado de la humanidad. Es cierto, pero en la consumación de los tiempos, los juicios de Dios serán como nunca más, como nunca antes se han manifestado. Por eso la expresión con que abrimos el estudio, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ha llegado ese día de la gran ira. Y estas manifestaciones que vamos a ver hoy, algunas de ellas ya las hemos experimentado, ¿no? Dice, al abrirse el sexto sello, hubo primero un gran terremoto. Bueno, terremotos han habido a lo largo de la humanidad. Hoy, precisamente, hoy 4 de febrero, se cumplieron 45 años de un terremoto terrible aquí en Guatemala. Se dice que aproximadamente, los números varían, ¿verdad?, pero más o menos 23,000 personas murieron. 23,000 personas, ¿no? Miren, ¿cuántos muertos han habido en esta pandemia? 5,000, 6,000, en un término de 11 meses casi, 10 meses y medio. En un terremoto que duró aproximadamente de 30 a 35 segundos, 23,000 personas mueren. Algunas seguramente instantáneamente, otras posiblemente quedaron malheridas y sufrieron la muerte después. 23,000. ¿Y quién puede detener eso? Ahora, muchos recuerdan con dolor ese terremoto, qué tristeza. Yo lo recuerdo, yo tenía 14 años, estaba por cumplir 14 años, estaba ya en tercero básico. En la ciudad de Mazatenango, donde vivíamos, no sucedió mayor cosa, pero llegamos al colegio y nos dijeron, están suspendidas las clases, el terremoto fue terrible en otros lugares y murió mucha gente y suspendía las clases. Y sí, luego, no es como ahora, no, las noticias ahorita están al momentito, aún de otras partes del mundo. En ese entonces, no, el terremoto fue más o menos a las 3:30 de la madrugada y bueno, casi nadie sabía mayor cosa, porque amaneció, nos arreglamos, nos fuimos al colegio, algunos a sus ocupaciones en los lugares donde no había mayor repercusión, y hasta allá nos fuimos a enterar y poco a poco nos fuimos enterando a lo largo de las noticias durante el día, ¿no? Pero fue algo terrible. Ahora, ese terremoto será un terremoto de magnitudes que nunca antes se habían manifestado, y será un terremoto mundial. Un terremoto mundial. Y mire, ¿cómo es que conforme la ciencia avanza, la ciencia misma le va dando mala razón a Dios? Porque podemos ver que esto sí es posible. Antes decía, no, si es en un lado no puede ser en otro lado. Ahora vemos la conformación de las capas subterráneas, cómo están configuradas, y nos damos cuenta que sí es posible. De hecho, hace algunos años, no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo un terremoto o un temblor, como usted le quiera llamar, que se sintió desde la Ciudad de México y poco más al norte hasta Honduras, y fue algo que duró como 1 minuto y medio. Seguramente muchos recordarán. Entonces esto ahora vemos es posible. Un terremoto de grandes magnitudes es el juicio de Dios manifestándose sobre una humanidad rebelde en contra de Él. Dice, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se vistió toda como sangre. Algunos dicen que esto, producto del terremoto, habrán grandes nubes de polvo, de tierra. Recordemos, más adelante se habla de que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto ocasionará, algunos dicen, nubes de polvo, nubes de suciedad, y harán, que producirán que el sol se oscurezca. Bueno, esto ya ha pasado. Recuerde cuando Cristo estaba en el Calvario. Recuerde los eclipses que la gente recuerda. Claro que Dios puede hacer eso. El sol se va a oscurecer. No. La tierra quedará a oscuras, quedará en tinieblas.
así como aquella manifestación de Dios cuando su Hijo moría por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pasó, hubo oscuridad, hubo tinieblas. Así será. La luna también dice, se volvió toda como sangre. Toda como sangre. O sea, la luna cambió. Todo estará manifestándose de una manera dramática. Otros hablan también, es un efecto de la visibilidad. La luna tendrá esta apariencia, ¿no? También, ¿no? Dice, verso 13, las estrellas caerán del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Imagínense, algunos piensan que será una lluvia de meteoritos sobre la tierra. Desde hace algunos años se ha preocupado mucha gente por el hecho de decir que hay meteoritos que amenazan o han amenazado con chocar contra la tierra. Algunos atribuyen que ya pasó esto en la antigüedad, hace muchos años, y esto produjo la desaparición de ciertas especies como los dinosaurios, etcétera, etcétera. Pero imagínense eso, una lluvia de meteoritos. Y dice, será como cuando se sacude una higuera que no tiene hojas, ¿no? Su fruto es muy susceptible y es como que si viniera un viento recio y sacudiera aquella higuera y todos los frutos caerían al suelo. Así se verá la caída de cuerpos celestes sobre la tierra. Y dice el 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Una catástrofe cósmica, una catástrofe sobre la tierra que manifiesta juicio de Dios, el día de la ira de Dios. Por cierto, que este día de la ira de Dios en el Antiguo Testamento lo encontramos manifestado en el libro de Joel. En el libro de Joel, en el capítulo 2, se nos va a hablar a nosotros acerca de el día de la ira de Dios. Bueno, se repite en varios lugares, pero en el verso 3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ahora, esta profecía de Israel, que más adelante que seguimos leyendo, algunos dicen, mire, van a ver, en el cumplimiento de las profecías va a ser algunas en distintos tiempos, en distintas maneras. Y algunos decían que Joel estaba viendo los juicios de Dios sobre Jerusalén. Y sí, hay profecías que tienen, algunos dicen un doble y algunas hasta un triple cumplimiento en los tiempos de Dios. De hecho, también a esto en el libro de los Hechos, cuando Pedro está predicando el primer mensaje cristiano, en el capítulo 2, versículo 17 al 22 dice, al 21, perdón, dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, Pedro está atribuyendo aquí la profecía de Joel a la venida del Espíritu Santo, lo que Dios haría en un derramamiento de su Espíritu sobre todo aquel que creyera en Cristo. Pero incluye también el día del Señor grande y manifiesto, donde nuevamente narra, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. O sea, lo que significa es esto, Joel profetizó esto, pero había parte de la profecía de él se cumpliría en ese día de Pentecostés, y parte de la profecía de él se cumpliría
en lo que Apocalipsis nos narra, en el día grande del Señor, el día de la ira de Dios. Son todas estas manifestaciones terribles que démosle gracias a Dios si usted ha sido salvo. Usted y yo, por la gracia de Dios, no veremos estas catástrofes. No las veremos tan solo por la gran misericordia del Señor, porque Él nos ha salvado de su ira. Ahora, veamos cuál es la reacción de las personas. Algunos piensan que cuando vengan grandes calamidades, mucha gente va a querer convertirse. Si no pasa hoy, tampoco pasará mañana, tampoco pasará entonces. Porque el que se va a convertir, es cierto que algunos lo hacen cuando ven este tipo de situaciones, pero por lo general, la gente, como lo voy a contextualizar al Evangelio, ¿no? En Bolivia tiene una frase, no es exactamente la misma, pero decía que están viendo la tempestad y no se arrepienten, no se arrodillan, están viendo las manifestaciones de Dios y no lo hacen. Vea la reacción de la gente. Dice, verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mire, no habla de gente que se arrepiente, no habla de gente que le pide perdón a Dios. Sí habla de gente que conoce que esto viene de Dios y que está preocupado por lo que le está pasando, pero no se humillan. Y la clase de gente que menciona acá, reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, en esas 7 categorías están contenidas toda la humanidad. Es toda la humanidad que no se arrepiente, que ven todas estas cosas y en lugar de ser sensibles y realmente tener temor de Dios, lo que hacen es querer escapar del juicio de Dios. Pero, mis hermanos, ¿será que alguien puede esconderse de Dios? ¿Será que alguien puede huir de la presencia de Dios? Ahora mire, uno se da cuenta que el hombre muchas veces, en lugar de enfrentar su realidad pecaminosa y arrepentirse de ella y buscar de Dios, el pecado lo que hace es que la gente se esconda de Dios. Y es una, yo diría, tontería hacerlo, porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Dios, sabemos que uno de los atributos de Dios también es de que Dios es omnipresente. El salmista decía bien, ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy al Hades, ahí estás tú. Dios está en todos lados. Nadie puede esconderse de Dios y nadie podrá esconderse del juicio de Dios. Pero mire, ellos, ¿saben una cosa? Preferían morir antes de arrepentirse. Preferían que los montes, las peñas les cayeran encima, mátennos, escóndanos. Y esta era una figura muy conocida por el pueblo de Israel, porque cuando los ejércitos invasores iban arrasando con todo, mucha gente huía a las montañas, se escondía en las cuevas. Pues esa actitud está tomando aquí la gente. Queremos escondernos, pero ¿quién se esconde de Dios? ¿Quién? Ellos decían, mátennos, caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es mejor morir de eso que enfrentarnos al que está sentado en el trono, porque el rostro de Dios, ¿sabe? A muchos no les va a gustar esto, o a muchos no les gusta esto. Una cosa es ver el rostro del amor de Dios,
Y otra cosa es ver el rostro airado de Dios. ¿Por qué cree usted que allá en el monte Sinaí, cuando Moisés sube, el resto del pueblo dice, no, sube solo tú? Ellos estaban aterrados. A veces solo queremos ver la imagen de un rostro de Dios expresando amor, expresando paz, consuelo. Y sí, Dios lo expresa, pero no a sus enemigos, no a los que no se arrepienten, no a los que lo han ofendido y no han pedido perdón por las ofensas contra Dios. El rostro de Dios sí está airado en contra de aquellos que pretenden burlarse de Él. Y vendrá el día del juicio. Vendrá el día del juicio en que tienen que enfrentar a ese Dios que será implacable ante los pecados que el mundo ha cometido. Y luego dice, y de la ira del Cordero. Mire, esto es, digamos, paradójico, porque un cordero nos da la impresión de ser un animalito manso. De hecho, cuando se ha presentado a Cristo como el Cordero de Dios, dice, fue llevado al matadero, no abrió su boca, no dijo nada. No dijo nada. Pero cuando vuelva, ese Cordero será el mismo León de Judá. Ya no vendrá a extender misericordia. Ahora vendrá con juicio. Y estará airado contra todos aquellos que incluso llegaron a burlarse de lo que Él hizo en la cruz. Ya no vendrá a nacer en un pesebre de manera humilde. Ya no vendrá a ofrecer el perdón, porque ya lo hizo por mucho tiempo. Pero la gente no ha querido arrepentirse, la gente ha querido seguir en su rebeldía. Y esa gente que no quiso arrepentirse, que sigue en su rebeldía, se tendrá que enfrentar a la ira del Cordero. El que rechaza el amor del Cordero tendrá que enfrentarse a la ira del Cordero. Y termina diciendo el pasaje, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta retórica. La respuesta es sencilla: nadie. Todos serán aplastados, así como el Cordero fue aplastado en la cruz para dar esperanza de salvación a todo el que cree. Así Él aplastará a sus enemigos por debajo de sus pies. Pero demos gracias a Dios que aún estamos en tiempos aceptables, en tiempos en que podemos buscar a Dios, en tiempos de oportunidad para arrepentimiento, en tiempos para que supliquemos al Señor el perdón de pecados y que venga a transformar nuestras vidas para que ya no sean más sus enemigos, sino que seamos amigos de aquel que dio su vida en la cruz para salvarnos, y que cuando estas cosas acontezcan, nosotros estemos disfrutando en la presencia de Dios al haber sido llevados por su gracia y por su misericordia y salvados de la ira de Dios y del Cordero. Es tiempo, estamos a tiempo, el mundo aún está a tiempo, pero llegará el momento en que ya no habrá tiempo. Proclamemos el Evangelio, y si usted aún no ha recibido el Evangelio, abra su corazón a aquel que le puede dar el perdón que necesita, que le puede dar la salvación que usted no puede lograr por usted mismo, y que puede hacerle salvo de su ira venidera. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por toda tu bondad para con nosotros. Oramos por este mundo, estamos en tiempo aún de interceder por tantos familiares, amigos, conocidos que aún están viviendo bajo tu ira y que si no se arrepienten la experimentarán por causa de sus pecados, su falta de arrepentimiento. Oramos, Padre, por aquellas personas en el nombre de Jesús, para que tu mano
de salvación se extienda hacia ellos y los llame de arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a proclamar tu mensaje de esperanza a este mundo que tanto le necesita. Y ayuda a aquellas personas que escuchen el Evangelio para que dándole la fe confíen en Cristo como su único Señor y Salvador. Gracias, Señor, y que a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, porque Él es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. Que la bendición del Señor sea con usted y con su familia.